llegando la doctora Eurídice. Muy bien. Un momentito. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro quinto Café del Conocimiento. En esta ocasión, sobre el tema de liderazgo, que lleva por título El líder nace o se hace, va a ser a cargo de nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez. Contamos con la participación de invitados especiales que me voy a permitir presentar. El doctor Rogelio Martínez, la doctora Nancy Westrup, el maestro Eduardo Garza, el maestro José Campo Verde, desde Perú, el maestro Andreas Ostberg, maestro Eduardo Marcos. Contamos también con la participación de maestros del claustro de maestros de la Universidad José Martí, el doctor Jorge Cuellar, el doctor Rigoberto Pupo, doctora Eurídice González y doctor Víctor Bellido, así como un grupo de alumnos y maestros de la universidad. Dejo con ustedes al maestro Alejandro Valadez. Cedo la palabra. Bienvenido, maestro. Pues muy bien, y me da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros ahora en esta tarde, en que vamos a hablar sobre liderazgo, ¿verdad? Este es nuestro quinto café. En el primer café, el doctor Pupo nos comentó sobre el tema de valores. Lo siguió la doctora Eurídice, que nos está acompañando y que apreciamos que, como siempre, está aquí con nosotros, tanto ella como el doctor Pupo, el doctor Bellido y desde luego el doctor Cuellar, que nos orienta con sus presentaciones y con su apoyo y con su directriz. En el tercer café hablamos ya sobre el tema, precisamente el doctor Bellido nos hizo una exposición muy interesante entre la ciencia y la poesía, que fue muy clarificadora y muy estimulante. Y el último café, el cuarto, el anterior a este, lo facilitó el doctor Cuellar, quien habló sobre política y tuvo la participación y un grupo de invitados que enriquecieron mucho esta presentación. Hoy pues nos toca un tema realmente que siempre es importante, en cualquier momento es relevante, y que lo seleccionamos dentro de esta secuencia. Les comparto que posteriormente vamos a tener más sesiones más ciclos sobre el tema del café, que les iremos eh, compartiendo para invitarlos a participar y para compartirles qué temas vamos a tratar. Queremos dedicar algunos cafés al tema de ciencia y tecnología y otros al tema de humanidades y artes. Pero para este tema en particular, para este día de hoy, seleccionamos el asunto del liderazgo. Y yo creo que fue una decisión afortunada porque por la época que estamos viviendo, estamos en unas circunstancias en las que la dispersión de ideas, la confusión, la falta de rumbo, la falta de claridad en cuanto a lo que sigue, la bienvenida o el antecedente de que vamos hacia una realidad totalmente distinta, pues nos hace pensar sin escatimar del rol que juega el líder. Cuando tenemos tantas preguntas y tantas dudas, es cuando más requerimos la orientación y la participación de alguien que nos ayude a ponernos de acuerdo. Evidentemente cada quien tenemos nuestro propio pensamiento y cada quien tenemos nuestras ideas y nuestras maneras
resolver los problemas y tomar decisiones. Y en esa disyuntiva, pues el papel del líder se vuelve muy relevante. Estuve como explorando y por eso decidimos invitar a un grupo de compañeros de Pepperdine y maestros y empresarios, representantes de otros países. Apreciamos mucho que esté con nosotros José Campo Verde de Perú, que podamos capitalizar la experiencia de Andrea Sosberg, que pues es de Suecia y ha participado en procesos educativos muy relevantes. Y desde luego los egresados de Pepperdine, sobre todo especialistas en desarrollo organizacional y en administración del cambio, y justamente en el tema de liderazgo. Yo quisiera que empezáramos el diálogo y vamos simplemente como dos temas de guía o como un panorama de guía. Estuve pensando cómo iniciar con el tema de liderazgo y recurrí a los maestros, todos los ex Pepperdine. Recordamos con mucho afecto y con mucha estima al maestro Dick Becker, y él decía que los líderes son producto de las situaciones que viven y que las circunstancias llevan al surgimiento de líderes que se vuelven actores clave en el cambio y en la transformación de las organizaciones. Personas que asumen un rol de generar propósito, de generar entusiasmo, de compartir ideas, de coordinar puntos de vista, y se vuelve un actor muy relevante en la vida de las organizaciones y particularmente en la administración del cambio de las organizaciones, porque el rol del líder básicamente es el rol de una propuesta. Alguien que propone algo, que implica un cambio y que tiene que generar identidad y propósito común respecto a lo que significa ese cambio, pero también necesita administrarlo y organizar a la organización o a la estructura a su cargo para que se mueva en una cierta dirección. Una definición que me gustó mucho entre todas las que hay acerca del liderazgo es la que señala y que me gustó por lo sencillo y por lo compacta, que dice que el líder es alguien que tiene seguidores. La esencia del líder, pues es que alguien piensa que ese líder le puede ayudar a resolver algo, o a encontrar algo, o a identificar algo. El líder es esencialmente un aglutinador, un motivador, un, alguien que toma en cuenta a los demás, y la esencia de su existencia es el servir a los otros, el adoptar un rol para ponerse al servicio de la comunidad que dirige y alcanzar algo. Es quien genera la identidad, la autonomía, el rumbo, la estructura de personas que integran una comunidad y que van a alcanzar una meta. Estos líderes, por ese esfuerzo de conciliar intereses y visiones muy dispersas, pues se enfrenta a un gran reto. Y el gran reto de los líderes pequeños, medianos, los líderes de grandes instituciones, el gran reto es que fácilmente son rechazados o son considerados como negativos. Casi todos los líderes viven en su experiencia el sentimiento del rechazo. Y ese sentimiento de rechazo, ese afán por conciliar, por encontrar punto de equilibrio, por resolver el tema, se vuelve la gran tarea de los líderes. Eh, por una parte es muy gratificante ser líder o ocupar posiciones de liderazgo, pero también es una posición de alto riesgo y que demanda pues una capacidad muy especial.
Pensé un poco como en tres preguntas alrededor de las cuales quisiera que comentáramos esta tarde. ¿Realmente qué es líder? ¿Qué es un liderazgo? ¿Qué es liderazgo? ¿Qué hacen los líderes? ¿Por qué liderazgo? ¿Qué es liderazgo? ¿Cuál es, cómo nos damos cuenta o cómo surge el líder? ¿De dónde viene o por qué llega a esa posición? Y la más importante, sobre todo en nuestro medio que nos dedicamos a la educación o que tenemos que ver con nuestros procesos, es cómo se desarrolla el liderazgo. Pensé en un ejemplo muy de la constitución de el surgimiento de nuestra cultura occidental y pensando en nuestras raíces y en las lecciones de los grandes maestros de la antigua Grecia y lo que la historia nos legó sobre el conocimiento acerca del liderazgo. Y pensé que una manera de poder iniciar sería como pensar en grandes líderes. Y vino a mi memoria pues Alejandro Magno, quizás el líder más comentado, más estudiado, más leído, del que más de quien se atribuyen muchas historias que seguramente serán ciertas o fantasías. Pero hay tres puntos que me gustaría destacar para concluir esta introducción que me llama la atención. Tratando de responder a esta pregunta si el líder nace o se hace. Alejandro Magno nació líder. Antes de ser rey, antes de ser el gran conquistador, el simple hecho de haber nacido le confería una capacidad de liderazgo y asumía un rol. Y pensé mucho en esos líderes que nacen bajo esa responsabilidad, por algún destino, por alguna señal, por alguna circunstancia, nacen siendo líderes. Alejandro era un príncipe, alguien destinado a gobernar. Pero conforme pasa el tiempo, y en un tiempo muy temprano, porque es apenas a la edad de los 12, 14 años de Alejandro Magno, muestra su talento. ¿Te acuerdas de esta escena cuando él domina su caballo Bucéfalo, que fue su compañero en todas sus batallas? Y muestra su gran capacidad, su carácter, su temperamento, su fortaleza, su carácter en la cuna, con la consigna de ser líder, mostró en el dominio de su fortaleza, su inteligencia, sus capacidades, que tenía el talento para ser líder. Y luego viene el tercer tema, que se preparó en las óptimas condiciones. Su maestro, bueno, con apoyo de su propio padre, el rey Filipo, le propició condiciones inmejorables para su proceso educacional. Aristóteles no solamente fue su maestro, hizo una escuela, creó un modelo educativo para formar a un líder, seleccionó inclusive a sus compañeros de escuela, creó un grupo para que lo acompañaran, que a la postre se transformó en el equipo que le permitió a Alejandro conseguir todas las grandes metas y conquistar a todo el mundo conocido para él en esa época. Pero entonces ahí vemos a un líder que nació líder, que descubrió y que tenía el talento para hacerlo y que vivió un proceso muy especial educativo. Y aquí es donde pues abrimos esta pregunta. ¿Realmente el líder nace, se hace? ¿Quién es el líder? Y yo quisiera iniciar pidiéndole a Rogelio Martínez, que tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años y que hemos compartido proyectos relacionados con estos temas muy interesantes. Quisiéramos que nos ayudara, Rogelio, a abrir así como la conversación y que nos compartieras algunas ideas sobre este tema. Si le quitas tu silenciador al micrófono. Muy bien. Ahí Muchas está. gracias, Alejandro. Oye, pues primero que nada, qué honor tener a los profesores de la
de la universidad aquí también presentes, al doctor Pupo, un privilegio pues el poderlo tener aquí, y a todos los demás instructores. No sabía que iban a estar presentes, me hubiera preparado mejor para esta sesión, qué bárbaro. Pues fíjate que cuando lanzamos la pregunta o estas 4 preguntas con las que hemos venido jugando un poco sobre las características de los líderes y demás, y pensando un poco en los momentos actuales, me hacía pensar cómo una de las características principales de los líderes tiene que ver con el servicio, y particularmente en momentos de crisis, pues como lo estamos viendo, ¿no? Y yo creo que nos está tocando observar ahorita cómo en momentos tan críticos como los que vemos es donde sale a relucir, digamos, el verdadero ser del hombre, para bien y para mal. Entonces, estamos encontrando, no deja de llamarme mucho la atención, organizaciones, por ejemplo, hablando de organizaciones, que han tratado de sacar, digamos, un poco de provecho de la situación. Me ha tocado ver algunas instituciones financieras que, pues desgraciadamente, sus ganancias se ven reflejadas entre peor le vaya al país, es decir, que viven del tipo de cambio. Entonces, entre más volatilidad, pues más están ganando. Y entonces, de repente tienen un trimestre, un primer cuatrimestre extraordinario, fuera de presupuesto, con grandes utilidades, y resulta que le dicen al personal, fíjate que no va a haber bono o no va a haber compensación variable. Y la gente no lo entiende. Va a decir, oye, pues si eso es por resultados, si eso ya pasó, si ya lo hicimos, ¿cómo es posible? Y pareciera que son cosas sencillas, no sé cómo decirlo de cualquier manera, cuando hablamos del servicio y de los valores, pero esos aspectos la gente lo va a recordar por mucho, mucho tiempo, ¿no? El caso contrario también está presente en otras organizaciones, que no quisiera ahorita mencionar nombres, pero de organizaciones, por ejemplo, que se están preocupando por apoyar a sus proveedores, a sus empleados, a pesar de la crisis. Incluso me estaba tocando ver una organización ayer que sus arrendatarios le ofrecieron reducir la renta y ellos dijeron que no, porque no era justo. Iban a seguir pagando la misma renta, etcétera, a pesar de las circunstancias. Entonces yo creo que la parte de servicio, por un lado, y la parte de coherencia con lo fundamental que se deja ver, pues, en estos momentos, lo hace muy importante. Y dicho sea de paso, cuando estaba pensando en esta pregunta que lanzabas, Alejandro, pues, líderes destacados que uno conoce, pues puede venir una lista interminable, ¿no? Desde, como tú lo indicabas ahorita, grandes líderes de la historia, etcétera. Y yo me acordaba, a propósito, yo casi no veo televisión, ni series, ni nada, y ahora que estoy encerrado, pues he visto una que otra, y vi una fantástica que me recordó aquellos grandes maestros que tuvimos algunos de nosotros en primaria, quizá y en secundaria, que fue el programa de Marlí, el maestro filósofo que enseña filosofía, pues, a sus jóvenes a resolver problemas diarios, digamos, en base a la filosofía, y me impactó tremendamente, y creo que ese es un líder con todas sus imperfecciones, porque se podía cuestionar una serie de conductas de él, pero dentro de todo eso tuvo una gran influencia en todos sus alumnos, ¿no? Y pensando en eso, simplemente, ya para cerrar y no tomar más tiempo, me parece que ahorita el tiempo, hablando de lo que es sensibilidad, de coherencia, de servicio, 3 características que estoy mencionando, me parece que ahora es el tiempo de liderar para las mujeres y no tanto para los hombres. Y estaba pensando, por ejemplo, en Jacinda Ardern, que pues es la primera presidenta o la primera ministra de Nueva Zelanda, por ejemplo, que además de guapísima ha hecho un trabajo extraordinario. De Sanna Marin, por ejemplo, primera ministra de Finlandia, que también ha hecho un trabajo extraordinario, no solamente en la parte educativa, que siempre se toma como referencia, sino en el desarrollo o en el incremento del Producto Interno Bruto del país, pues, ¿no? De la señora Tsai Ing-wen,
que es la presidenta de Taiwán. Pues qué decir de Taiwán cuando estuvieron muy abajo de nosotros y ahora nos llevan pues muy lejos, ¿no? O la señora Angela Merkel. Entonces, cuando pensaba en todos estos personajes femeninos, me da la impresión que algo no hemos hecho bien nosotros o que nos ha faltado y que las mujeres vienen a hacer un trabajo pues extraordinario en ese sentido. Entonces ahí lo dejo como para el primer round y después me gustaría ver líderes en la música, ¿no? Si es necesario. Oye, muy bien, Rogelio, pues te lo aprecio mucho porque ciertamente sí pones ahí en la mesa temas fundamentales y me llama la atención, bueno, quisiera destacar un poco este tema de que hay organizaciones que reaccionan muy bien. Sí. Y igualmente tenemos las otras que no reaccionan apropiadamente ante las circunstancias. Y en eso indiscutiblemente juega un papel tremendo el líder. Y tú has puesto que pues has hecho referencia a ciertos tipos de liderazgo. En particular destacaste lo de la mujer. Y ahí entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Nancy Westbrook, que nos está acompañando y que ha trabajado mucho con los procesos de administración del cambio y que pues conoce el tema, que nos compartieras un poco tu idea, Nancy, y sobre todo en este tema del rol del líder y particularmente del rol del líder cuando es mujer. El micrófono. Si le pones a tu micrófono, Nancy, si activas tu micrófono. Sí. ¿Ya? Sí, sí, adelante. Encantadísima, encantadísima. Me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes, ¿eh? Que vamos a estar en diálogo interesante. Y Alejandro, tú y yo nos conocimos cuando tú fuiste como consultor a ayudarnos al Colegio Montessori. Entonces, yo era directora de ese colegio. ¿Cómo me llegó la dirección del colegio? Todavía no sé por qué, fíjate. Pero fue de mucho aprendizaje y sobre todo que fue la oportunidad para poder entrar después al camino de pues otros temas, ¿verdad? Pero María Montessori fue para mí una de las mujeres más sobresalientes de la historia, ¿eh? Sus conceptos de educación yo todavía los aplico y no nada más con niños, donde dicen, muchas veces piensan que el Montessori es que los niños hacen lo que les da la gana y no es cierto, ¿eh? Quiere decir que se identifica el talento del niño y se le permite crecer, que vaya siendo, autoformándose, ¿verdad? Entonces, después de esa experiencia, pues he tenido otras muy, muy bonitas. Ah, por cierto, un año, todos los egresados de una de las primeras generaciones del Montessori, del secundaria, automáticamente llegaron a distintas prepas y estaban dirigiendo los consejos académicos de alumnos, representando alumnos. Entonces eso nos dio a nosotros una gran responsabilidad como maestros, continuar con eso, ¿verdad? Y después pasaron más años y ahorita existen muchos líderes en las empresas que de niños fueron a colegios Montessori. Así es que sí los invito, si no saben de Montessori, de veras, es precioso, conózcanlo, ¿verdad? Para que vean cómo es necesario tratar a los niños así. Ahora, ¿qué otra mujer líder? Para mí, conocí a Michelle Bachelet cuando fue electa en Chile, la primera mujer presidente, y la conocí primero a través de literatura, pero luego de libros sobre ella, sobre lo que ella había vivido de estudiante, que su padre fue encarcelado, torturado, y porque era uno de los apoyos del presidente Allende cuando fue pues asesinado, ¿verdad? Y ella, 2 semanas después de la muerte de su padre, ella y su mamá fueron a la cárcel, las torturaron también y viven de milagro. Tiempo después, se van ellas de Chile y se van a Europa y allá continúa sus estudios y después de años, cuando ya las cosas estaban mejor en Chile, ella regresa ya con su título de médico y teniendo como vecino a un presidente que la invita a ella, un nuevo presidente cambiando ya la sociedad de Chile, la invita a ella a ser ministra de Salud y le puso el reto que en 3 meses, era como el seguro social, lo que ella fue a ver, bajar el tiempo para atender a los enfermos y en 3 meses lo logró.
logró la meta que se le esperaba que lograra, ¿verdad? Y después, dado la experiencia de ella en defensa, como su padre era militar y estuvo de joven, adolescente viviendo en Washington, pues la invitan a ser ministra de salud. Y lo sobresaliente sí es que fue logrando esos puestos, pero la actitud de ella hacia los militares que la habían maltratado a ella, algunos de ellos, ahora le reportaban a ella, que habían, prácticamente mataron a su padre, ¿verdad? Y en lugar de decir, bueno, ahora viene lo mío, una venganza, ella dijo, no somos todos fuimos víctimas de esta situación y lo que importa es cambiar a los militares para que sirvan al pueblo, ¿verdad? Eso le ganó que después fuera electa presidenta, y del Partido Socialista, que pues fue un reto, ¿no? Y logró ser presidente del 2006 por ahí al 2010, y me tocó estar en el momento cuando a ella la anuncian ahí, porque su comité estaba situado en el hotel donde nos estábamos quedando los de Pepperdine, que fuimos a trabajar ahí unos proyectos en Chile, y entonces me tocó conocer a un asistente de ella, y gracias a ella logré que a los 2 días yo fui a visitar a la mamá de Michelle Bachelet, y a la señora Ángela Geria. Y entonces me despertó en mí una inquietud también, bueno, ¿cuál es líderes se hacen o nacen? Y ahí yo vi claramente que la mamá tenía mucho que ver en la mujer que se formó en Michelle Bachelet, ¿verdad? Y que sigue siendo sobresaliente. Ella después fue presidenta nuevamente 2 términos después, y ahorita está en la ONU, y, muy activa en defensora de los derechos humanos. Entonces como que siempre estoy pendiente de ella, y nomás la oí su discurso, estuve presente ahí, y de ahí nació entonces mi gran interés de investigar la influencia materna y esa fue mi tesis del doctorado, la influencia materna en el desarrollo de mujeres líderes transformadoras en México. Y me tocó ver 10 casos de distintos puntos de vista, y el hallazgo más importante, que por cierto, Rogelio fue uno de mis sinodales en ese examen de doctorado, no lo olvidaré, Rogelio, gracias. Entonces, ahí el hallazgo más importante fue que gracias a un modelo de unos investigadores de cuáles son las conductas de líderes transformadores, pues resultó que estas 6 actitudes coincidían absolutamente con las mamás de esas mujeres aquí en México. Entonces me tengo que dar el tiempo, y no me lo he dado para escribir un libro, porque creo que sería muy importante que las mujeres puedan descubrir la importancia que tienen ellas, y no nada más las mujeres, los papás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen con sus hijos? ¿Cómo les pueden permitir ser líderes también ellos exitosos en lo que a ellos les gusta hacer? Y bueno, aquí ya acabo con lo que estoy explicando, ¿verdad? Ahí nos abres un tema muy amplio y muy interesante como para un café especial, pero algo que destaca, Nancy, que me gusta mucho para pedir la opinión de los otros compañeros es, y que Rogelio puso en la mesa y tú complementaste de manera excelente con estos que nos das. ¿Qué habilidades o qué características? Porque el hecho de que sean mujeres es porque representa una práctica distinta. Yo quisiera preguntarle a Eduardo Garza, que nos está acompañando, y que él ha estado promoviendo el liderazgo en diferentes esferas y en diferentes sectores, en la que son proyectos de empresas o de emprender actividades, o has tenido mucho contacto con líderes, y me gustaría tu punto de vista sobre este tema, Eduardo. Gracias, Alejandro, y con mucho gusto. Me facilita mucho participar después de Nancy, por ejemplo, porque retomando un poco de lo que dijo, yo fui alumno Montessori, en la primera escuela Montessori que hubo, y fue de una directora y una señora de Monterrey que se llamaba Ángela Guerrero.
y fue una escuela Montessori hace muchos años, en los 70s. Y fue una experiencia extraordinaria y ya después no continué, me mandaron un sistema tradicional y bueno, resultó que pues me fue como me fue. Retomando un poco lo que dices, Alejandro, de liderazgo, como tú lo mencionas, yo trabajo mucho con pymes, con emprendedores jóvenes y otros no tanto. Y como lo comentamos en la universidad hace unos 3 meses que tuve la oportunidad de estar con ustedes en la plática de emprendimiento, hubo un tema que me faltó recalcar, que es la responsabilidad del líder en la pequeña y mediana empresa. La responsabilidad es enorme porque al final del día tú cargas en tu espalda el sustento de 5, 10, 15, 25, 30 familias que dependen de tus decisiones para el sustento de su vivencia. El día de hoy estamos viviendo una situación inédita y resulta una prueba durísima sobre este liderazgo, porque la gran mayoría de las empresas que existimos en México tenemos que hacer ajustes dramáticos para subsistir y pasar esta tormenta. Y esos ajustes requieren de un liderazgo humilde, reconociendo nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros obstáculos, nuestras debilidades, y tomar decisiones que pueden resultar muy duras, porque quizá no vamos a poder mantener la planta que tenemos hoy en nuestras empresas y no vamos a poder sobrevivir todos. Entonces, ese liderazgo que muchas veces se antoja atractivo porque voy a ser dueño de una empresa y voy a ser jefe de un grupo de personas que me están siguiendo, representa un riesgo y representa una carga muy pesada muchas veces, ¿no? Pero son los riesgos que tiene que tomar el líder, y el líder debe estar dispuesto a todo. Y déjame regresar un poco a tu introducción, Alejandro, cuando hablaste de Alejandro Magno. Yo sí creo que el líder puede nacer, pero cada vez me convenzo más que también es mucho el hombre y su circunstancia. Si Alejandro Magno hubiera nacido en otro lugar, en otra cuna, su destino hubiera sido muy distinto. Entonces yo sí creo que quizá está en el ADN de cada uno esta sustancia para tener un liderazgo en algún ámbito, pero también estoy seguro que el medio te predispone, te facilita o te limita en tu función de liderazgo. Con esto les dejo mis 2 minutos de participación. Gracias. Me gusta mucho, Eduardo, porque pones ahí una relación entre, digamos, la circunstancia y el rol del líder. Y aparte en que las organizaciones son mucho más grandes y complejas y habrá cosas que prevalezcan y otras que no. Y aquí quisiera preguntarle a Eduardo Marcos, invitarlo a que nos comparta algo, porque Eduardo tiene una experiencia muy interesante en grandes empresas transnacionales y le tocó vivir la experiencia desde cuando la empresa se va transformando. Y como que esas empresas, ¿cómo irán a hacer en el futuro? ¿Irán a subsistir? ¿O los líderes tendrán que cambiar? ¿O vendrán otros nuevos líderes? ¿O tendremos que tener puras jefas, como dice Rogelio? ¿O cómo dices tú que has tenido esa experiencia tan internacional? Mira, algo que he estado estudiando y hay poca literatura es la parte del líder que hace turnarounds y el líder que transforma una vez que generó el cambio. Para mí son 2 perfiles muy diferentes. El primero es un líder visionario que crea una visión, es un líder que se conoce a sí mismo, que sabe manejar el poder en el buen sentido para aglutinar una idea, definir con qué talento va a ser el cambio, definir esa visión
y orquestar todo lo que implica llevar ese turnaround de una organización. El caso que mencionas primero, bueno, me tocó desde fundidora, pero el de Gamesa quizás sea una más orquestado. Era una empresa de 18,500 gentes, aquí regionalita, aunque era grande, pero regional, y entramos en 3 años de ser una empresa regia a ser una transnacional. Vinieron varios directores generales, no le entendieron hasta que llegó un americano que para mí me cambió totalmente la perspectiva de la fuerza que genera una visión clara, que influye en transmitirla, la comunica, la lleva hasta los sindicalizados, y bajamos en 3 años 7,500 gentes de 12 empresas a una, integrada, y con una visión de ser manufacturing driven, a customer driven y a consumer driven. O sea, 3 grandes transformaciones donde todo cambió prácticamente. Y el rey, el jefe, el único y verdadero jefe, el consumidor. Primero el cliente, que eran los autoservicios, era de galletas o es de galletas todavía, y el enfoque. Se generó una visión de ser los preferidos del consumidor en producto horneado empacado. Hubo que vender 10 empresas que no cuadraban con el giro, unas de ellas muy rentables, o sea, generar una estrategia, renunciar a otras cosas. Y las características de los líderes, y dicen que muchas veces el líder, cuando contactas a un líder, se ve, se siente esa fuerza. Y yo también creo que el líder va desarrollándose con las circunstancias. Vimos gente que era muy fuerte, entre comillas, y se rompió con la transformación, y hubo gente que empezó a emerger flexible, resiliente, conocedora de sí misma, de sus problemáticas, de sus fuerzas, que esa es otra cosa. El liderazgo empieza leading myself. O sea, si no aprende uno a liderarse, es muy difícil liderar a los demás, porque no sabe cómo impactan los comportamientos de uno. Pero no puedes hacer un cambio sin un líder vigoroso, visionario, que influye, que comunica, que jala, que arrastra. O sea, como decían, tienes que generar esa masa de seguidores y sobre todo tener el talento necesario que va previo a la visión y a todo eso. Y entonces, acorde a eso, a las circunstancias, mucha gente en crisis, realmente salen muchos líderes nuevos, se desarrollan con asignaciones especiales e influir. O sea, en las grandes transformaciones de empresas, el liderazgo es vital. Cuando tienes 10, 15,000, 20,000 gentes, alinearlas todas implica un esfuerzo enorme, ir decantando los niveles, culturizando a la gente. Es un esfuerzo culturizador muy fuerte de entrenamiento, pero no puede haber esa transformación, ya sea en la etapa de turnaround, que es un perfil específico, o el de crecimiento, de valores, de toda esa otra parte de orientación al cliente, customer centric. Esas dos yo las viví con 2 líderes diferentes, con características diferentes. Entonces, el liderazgo es el que realmente genera una transformación, junto con talento que esté orquestándose desde la dirección general, desde el consejo, porque a veces se nos olvida que los consejos tienen mucho que ver en las transformaciones también, pero son cosas donde el líder, inclusive, como le decía yo en otra empresa a un director al empezar una transformación, si tú no te transformas con el cambio, con la transformación, no podemos llegar realmente a hacerlo. Entonces, estamos hablando de líderes que se van transformando con la transformación. Y aquí lo dejo para seguirle al rato. Ese es un concepto muy interesante, porque
a veces se ve al líder como si fuera un extraterrestre o como una persona de otro planeta que viene y que es distinto. Y en realidad el líder es parte del entorno, es, es parte nuestra. El líder surge y representa los valores de una comunidad. Así es. Esta experiencia así vista en diferentes partes. Yo quisiera ahora pedirle a José Campoverde, que nos está acompañando desde Lima, Perú, y que está conectado y que es una persona que ha tenido una experiencia particularmente interesante, desde luego en su país, en Perú, pero también mucho en América Latina, en donde ha sido un promotor del cambio y del liderazgo y de esta visión. Y yo quisiera que nos ayudaras, Pepe, a compartir algo de lo que, de lo que para ti significa este tema. Si activas tu micrófono, puedes activar tu micrófono, Pepe. ¿Sí me escuchas? Bueno, creo que algo pasó ahí, pero, pero mientras vemos ahí si el maestro Martín nos ayuda a conectarnos con Pepe, yo quisiera también, tenemos un visitante que me parece que nos puede ayudar mucho, Andreas, porque en este proceso de, digamos, de desarrollar a los líderes, tú has tenido una experiencia especial, que lo has vivido y que lo has compartido, y tu ascendencia y tu experiencia en Europa, pues te da, me imagino, una perspectiva diferente sobre el tema de desarrollar líderes. Y quisiera que nos compartieras un poco ahí sobre ese tema. Sí, muchas gracias. Para mí es un piropo poder estar aquí con ustedes y para mí son líderes de los cuales he aprendido mucho. Y escuchando lo que dicen ahorita y retomando, traté de apuntar muchas cosas para buscar hacer algún tipo de pequeño resumen y aportar con mi granito de arena. Regresando a lo de si nace o se hace, yo creo que es un poco como la pregunta eterna de nature versus nurture, ¿no? Es si nacemos con cierta genética que va a definir el destino de nuestras vidas o si las circunstancias o el ambiente donde crecimos va a influir. Y desde luego varios ya comentaron que el líder surge según sus circunstancias y hay varios ejemplos de ellos en la historia. Por ejemplo, Roosevelt le tocó ser electo para lidiar con la depresión en 1930, y lo cual lo catapultó como un gran líder y lo conocemos como un líder. Churchill le tocó lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. A Giuliani le tocó durante 9/11 en Nueva York, y todos ellos tuvieron sus momentos. Giuliani ahorita es odiado por muchos por su trabajo que está realizando con Trump. Entonces, no, lo que quiere decir eso es que una vez un líder no quiere decir que siempre vas a ser un líder. Entonces las circunstancias obviamente te puede dar la oportunidad a que ganes tus seguidores momentáneos. 100 años, unos 100 años antes de Alejandro Magno vivió Siddhartha Gautama, que también creció en un ambiente muy pues, favorecido para convertirse en algún tipo de líder en su sociedad. Era de una familia aristócrata, pero él renunció a esa vida para convertirse en un líder espiritual que todavía hasta la fecha tiene muchos seguidores, Buda, en todo el mundo. Entonces, hay diferentes tipos de líderes políticos, sociales, religiosos, pero algo que me llevo de lo que comentaron tanto Rogelio como Nancy es que el gran líder es quien logra tener seguidores y que logra transformar lo que dijiste tú, Eduardo, el líder transformador. Y yo creo que ahí es donde tenemos que voltear a ver a los que trabajan en procesos de formación y de educación. Son líderes que no quizás son reconocidos porque no salen en la tele, no salen en los periódicos, pero todos los días están trabajando, buscando hacer un cambio para formar nuestro futuro. Y yo creo que esos son los líderes que quizás son los que más importan. Ahora,
también mencioné hace rato a algunos líderes que les tocó vivir circunstancias de crisis. Ahorita tenemos, por ejemplo, a López-Gatell en esas circunstancias, y falta ver si él lo logra manejar como lo han hecho otros. El gran problema el día de hoy es que nadie realmente tiene respuestas, lo cual me lleva a lo que comentaron de las habilidades del líder. Yo apunté aquí, y curiosamente todo empieza con C, no sé si fue por coincidencia, pero un líder necesita tener carisma, y yo creo que eso es algo con lo cual naces. Es difícil que entrenes para tener carisma. Tienes que, como dijo Eduardo Marcos, crear y compartir una visión. Tienes que tener mucha claridad, que es lo que a final de cuentas los que te van a seguir necesitan tener claridad. ¿Qué es lo que no tenemos ahorita? No tenemos claridad. Y tenemos, yo siento, una lucha a nivel mundial de que quién tiene las respuestas y no lo sabemos. Tiene que ser un buen comunicador y tiene que ser muy congruente. Y como alguien más dijo, tiene que tomar responsabilidad. Entonces, hablando de la formación de líderes, siempre es muy importante de enfocarnos a dos partes. Una parte es en sí la ejecución o la parte administrativa de su rol, y la otra, la más importante, es en su relación con las demás personas. Regresando al caso del maestro, primero te tienes que ganar al estudiante. Y cuando el estudiante confía en ti y realmente siente ese interés genuino por ayudarte en su proceso, es mucho más posible que te vaya a seguir y dejarse ser guiado en ese proceso. Tengo entendido que eso fue el proceso que vivió Alejandro Magno con Aristóteles, ¿fue? Así es. Pero para que eso suceda, se tiene que construir un contrato entre el líder y el seguidor. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es el maestro y el estudiante. Ese es muy buen recorrido, y nos ayuda mucho que nos pones así como en la sintonía. Ahorita que ya regresó Pepe Campoverde, quisiera ver si puedes participar, Pepe. Nos quedamos ahí con tu micrófono. Sí. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, te oímos bien. Ya. Quisiera tocar dos puntos que he escuchado en los expositores que por el momento me captan mi atención. El líder y su circunstancia, el líder y su entorno. Creo que una de las habilidades que tiene que hacer un líder es elegir un posicionamiento dentro de sus circunstancias. Hay circunstancias que pueden ser de 10 años, de 20 años, y generan costumbres dentro de una sociedad, y parece que así es la vida. Y es difícil promover cambios. Y a veces hay líderes que absorben esa circunstancia. Y como han sido líderes anteriores en algo específico, no perciben que la circunstancia ya lo desposesionó. Y surgen nuevos líderes en ese ambiente, y su lucha es tremenda para ir contra la circunstancia. Esos son líderes escogidos, líderes más selectos. Son líderes que aprenden a sufrir, y todos los días. Nadie está conmigo. Y cuando guarda silencio, surge un reconocimiento también en silencio. Porque la valoración de un hombre que tiene la habilidad de ubicarse y posesionarse y comenzar a definir el camino, es más sentido que razonado. Entonces, ese líder que va avanzando en esa dirección y conoce bien los sentimientos de su entorno, puede tener una ventaja en su avance. Yo había notado acá, cuando me invitaste a la reunión, Alejandro, me hice la misma pregunta: ¿a quién selecciona como líder? Y lo puse a Víctor
psiquiatra, Víctor Frank, que había vivido en Viena, que había tenido un liderazgo muy interesante en su campo, y de repente cae prisionero. Y es llevado a los campos de concentración que todos conocemos, y su gran descubrimiento, después de 56 años de práctica en su especialidad, él dice: descubrí que la libertad del hombre tiene dos partes. He descubierto, estoy sintiendo en esta primera semana de atrocidades, que he perdido mi libertad exterior. Pero a su vez, estoy sintiendo que estoy descubriendo mi libertad interior. Después de un tiempo dice que la descubrió. Dejó de quejarse. Todo el mundo se quejaba en esas atrocidades. Y él tomó la decisión de: no me voy a quejar y voy a ayudar. Y cuando comenzó a ayudar, él se dio cuenta que tenía más liderazgo que cuando él quería convencer o aconsejar. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de descubrir su libertad interior? ¿Y cuán valioso es un líder que logra eso? En la libertad interior, ahora dicen, hay un movimiento ya en el mundo de que la democracia no nace en el Congreso de la República, no nace en los partidos políticos, no nace en la Constitución escrita, sino que nace en el interior del hombre, desde su nacimiento. Y a esa libertad interior le acompaña su conciencia, que le habla despacio y claro cuando va por buen camino o cuando no. No conozco un partido político en el Perú, por lo menos, que nos haya hablado del valor de la democracia que nace en la libertad personal. Y que en la medida en que un pueblo se gobierne su libertad, observando su libertad interior, ese pueblo será más respetado, será más líder, administrará mejor sus recursos, sus verdades, y ciertamente administrar la libertad interior no es fácil, porque el mundo en el cual vivimos no es perfecto. Nos podemos acostumbrar a algunas cosas que no tienen la altura de un valor. Hay muchas personas que desconocen que el valor precede al comportamiento. Mantenerse en una línea de comportamiento correcto no es fácil. Yo creo que un líder, cuando llega a descubrir ese propósito y esa acción, está en condiciones de tomar más decisiones de futuro. Y también cuando el líder pierde su camino, sufre, se lamenta profundamente y él sabe que se salió de su camino. Regresa pronto. Bueno, ahí me quedo y gracias por la introducción que me han hecho. Qué interesante, Pepe, te lo apreciamos mucho y realmente nos mueves hacia una reflexión pues más profunda sobre ese tema que conforme uno habla de él, como que se amplía más. Y alguien que siempre nos ayuda a darle perspectiva, que siempre nos acompaña y que nos provee de liderazgo, y que es la doctora Eurídice, es muy, muy aguda para como desmenuzar los conceptos. Y yo quisiera aprovechar que nos está acompañando para que nos compartiera un poco sobre este tema y sobre lo que estamos compartiendo, doctora. Sí le puede... Sí, buenas tardes, muchas gracias, estimado rector nuestro de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Pues no sé cuán agudo se puede ser en un tema tan controversial y al mismo tiempo tan importante para nuestras vidas, ¿no? Porque escuchando
Ciertamente me gustaría pensar en el líder en una dimensión histórica, porque un hombre es resultado ciertamente de los componentes genéticos que trae, de los condicionantes en su primera infancia, ¿verdad? Ya eso está bastante demostrado en educación, pero está relacionado directamente en sus acciones de transformación del mundo con el mundo en que vive. O sea, con las circunstancias en que le es dado convivir y compartir con sus semejantes, ¿verdad? Los seres humanos que lo acompañan en su historia de vida. Y ese acompañamiento condiciona conductas, actitudes y potencia las aptitudes, ¿verdad? Económica, aquí hablándose del campo empresarial, pues yo me doy cuenta, no siendo empresaria, lo importante y lo difícil que resulta la transformación en el campo empresarial cuando depende de los procesos de toma de decisiones, muchas veces de pocas personas, que son los líderes, ¿verdad? Ni hablar en el campo de la educación, cuando muchas veces el porvenir de una persona y de muchas, como alguien decía aquí, creo que el compañero aquí, el colega Eduardo, decía, pues luego me fui de Montessori y mi vida fue por otros caminos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuánto pesa en la vida de uno el ejemplo de un educador, la manera en que el educador toma las decisiones, el tipo de decisiones, las circunstancias en las que la toma y cómo define eso la vida de las personas en cualquiera de los campos? Cuando se hablaba a la pregunta de las características de los líderes, a mí me gustaría resaltar una que es una característica que para mí en el mundo de los enfoques educativos que vivimos hoy, constructivistas sociales, ese enfoque neuroeducativo en el que estamos tratando de comprender los modelos educativos y los paradigmas. Creo que los líderes se caracterizan por tener un altísimo manejo de las emociones. Además de ser carismáticos, además de pertenecer y tomar decisiones en una época, además de ser reconocidos y seguidos, ¿verdad? También tienen un manejo especial de las emociones. Y en el manejo de las emociones les está dado la toma de decisiones asertivas, decisiones que muchas veces definen los destinos de una nación en el mundo de hoy, ¿verdad? Y creo que en el campo de la ética encuentran un reflejo, en el campo de la axiología encuentran una concretización, digamos, del momento en que viven y de las potencialidades que tienen en esas circunstancias como líderes. Entonces, yo creo que tenemos grandes líderes en la historia. Siempre pensamos en los líderes de la historia universal y sacamos a nuestros líderes y lideresas latinoamericanas de la historia universal. ¿Por qué no las mencionamos? Yo cuando se hablaba de género, pues no me puedo quitar, ¿verdad? El privilegio de volver a tocar un segundo el género y recordar a Manuela Sáenz. Recordar a Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, ¿verdad? Para ya no hablar de Bolívar, voy a hablar de Manuela Sáenz, que se vio obligada, ciertamente tenía características de líder desde niña, cuando se leen las biografías que hay sobre ella, de cualquier tendencia, todas las biografías la describen como una muchacha inquieta, arriesgada y muy inteligente, capaz de manejar los afectos de una manera inmediata. Todas esas son características de procesos de toma de decisiones
Entonces, así la vemos en la historia, decidiendo en qué momento había que saltar por una ventana para salvar la vida. Medio segundo después, la historia se hubiese contado a lo mejor de otra manera. Entonces, realmente creo que las características o sea, las personas tienen que tener, los líderes se caracterizan por un sistema nervioso poderoso, por un control grande de sus emociones, por una autopreparación impetuosa y segura y sólida, pero también condicionadas por determinados valores de la época que viven. O sea, con un presupuesto que yo diría de pensamiento y de ideología, si es que se van a empoderar, con un pensamiento y una ideología muy clara, ¿verdad? Me gusta mucho el ejemplo del doctor López-Gatell, ¿verdad? Porque creo que es la mejor ilustración por lo menos estando en México, la mejor ilustración del momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, sí, insisto en la trascendencia histórica. O sea, conocemos a aquellos que trascienden. Podemos identificarlos por sus características, los que trascienden. Pero ¿y qué pasa con aquellos líderes de la historia cotidiana, de la vida cotidiana, verdad? Los líderes cotidianos, entre los cuales están los maestros. Y ahí lo voy a dejar. Pues sí, porque gracias. Lo dejas en unos líderes que juegan un rol muy importante, no solo en su propio liderazgo, sino en cómo influyen en el descubrimiento o en el apoyo a los que serán líderes. Bueno, estamos acercando ahí a un tema y así como un recorrido, un resumen de las ideas que surgen. Parte del diálogo importante es, no estamos discutiendo para llegar a una conclusión, sino más bien como reflexionando en temas, como que partir de que los líderes juegan un rol muy crítico en la transformación de las organizaciones. Alejandro, una palabra, Alejandro. Sí. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí, claro que sí. Escuchando a la doctora. Es el doctor. ¿Perdón? Escuchando a la doctora, realmente la transformación de organizaciones medianas, grandes, de cualquier tipo, está muy centrado, querramos o no, en el director general, presidente del consejo y el equipo ejecutivo. Y la realidad es que la parte emocional es una carencia en inteligencia emocional siempre, porque están muy orientados a la parte numérica nada más, lo cual no tiene mal si tuvieran el balance de la otra parte. Y al final la cultura tiene que ver con las creencias de ese grupo predominante. Pero sí, la parte emocional para realmente atraer a la gente, hacerla vibrar, enfocarla, motivarla hacia una visión. Es tan difícil encontrar ese balance de líderes que tengan las dos partes. O sea, normalmente llegan ahí por un sentido numérico, racional, enfoque, etcétera. Pero ahí ya el líder no se trata de eso, se trata de reorientar, de hacer todo, y la parte emocional, la parte de las creencias tiene mucho que ver. Sin duda. Y en ese tema como que nos lleva muy bien a pedirle al doctor Pupo si nos comparte alguna idea respecto a lo que estamos compartiendo. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Sí, es que la vez pasada tenía problemas con el micrófono. Sí, se han dicho aquí, o sea, ya es difícil decir algo nuevo, porque se han dicho muchas cosas interesantes por parte de personas especialistas en el tema y otros con experiencia. Entonces yo quisiera recalcar algunos momentos. Primero, muy breve, referirme al tema. O sea, ¿se nace o se hace? Yo creo que en un 98% se hace. Pero hay un 2%, quizás un 3%, para algunos quizás sea un 5%, de que se trae porque sabemos que no somos iguales, con el sentido, y ya con los estudios que hay de la neuroeducación, de la neurociencia y la neuroeducación, se sabe que hay determinadas capacidades que desarrolla el cerebro en uno más que en otro. Pero creo que sí se forman, o
O sea, pero es a través de la vida. Eso lo han dicho los compañeros, pero ¿por qué? Porque la educación tiene como tarea fundamental preparar al hombre para el trabajo creador y la vida con sentido. Y creo que un líder tiene que estar en esas condiciones, ser un creador, como decía un compañero que me antecedió, y al mismo tiempo tener carisma, pero ser una persona creadora, pero al mismo tiempo muy sensible, y siempre aquellas personas de que él dirige o que él se acerca, tiene que marcarle algo muy importante, que es el sentido de la vida. Es muy importante eso. O sea que para mí un líder, un verdadero líder, es un conductor de pueblo. Y cuando digo un conductor de pueblo, de gente, no tiene que ser un presidente o un dirigente de partido, no, un maestro líder, si logra tener las cualidades o aproximarse a las grandes cualidades de un líder, es capaz de formar espacios comunicativos, es capaz de construir conocimiento, de revelar valores, porque hay identificación. Y lo decía el rector Valadez al inicio, lo que determina un líder son sus seguidores. Bueno, en un aula, cuando los niños sienten cariño por el maestro y ven que el maestro les enseña, que el maestro se identifica con ellos, el resultado es mejor. O sea que yo creo que en ese sentido es como yo veo, el líder debe ser autoconciencia del grupo que dirige. No puede ser debe ser un facilitador más que todo, no un director, no un administrador, debe ser un facilitador, crear espacios comunicativos en cualquier nivel para ser un verdadero líder, querido, que la gente lo quiera. Al mismo tiempo, creo que es algo que el líder posee, sencillamente por ser autoconciencia del grupo o de la gente que dirige, que se identifica con él, es una persona que tiene una energía especial. Y yo quisiera contarle una anécdota muy breve. Cuentan que en Tampa, Estados Unidos, un obrero pasa, 1893 o 94, un obrero pasa y Martí está discursando, uno de los grandes discursos de Martí. Pero usted sabe que Martí tenía un nivel, y su discurso era, imagínense, un intelectual del nivel de él. El discurso para muchos muchas personas que no tuvieran una cultura alta entendían poco. Pero entonces él está diciendo, haciendo su discurso, y pasa un obrero, y el obrero se para. Después que Martí termina, bueno, no caminó, se paró, y después entonces le dice, cuando llega al centro de trabajo, le dice a los compañeros, oye, ¿por qué llega tarde? Dice, no, porque es que Martí está dando un discurso. Y cuando pasé, me detuve, no pude caminar. Y le pregunta, ¿pero qué dijo Martí tan interesante? ¿Qué sé yo? ¿Qué dijo Martí tan interesante? Dijo, ¿qué sé yo? No sé nada, no le entendí nada. Pero ¿cómo te queda? Ah, bueno, porque lo que estaba diciendo era bueno. O sea, en ese sentido yo creo que por eso es que Martí, porque es que un líder verdadero y sustentable, o sea, que se mantenga, porque los líderes van cambiando también, es una persona que debe identificarse y debe transmitir, más que transmitir, construir en espacios comunicativos. O sea, que eso es muy importante, y por eso considerado como un guía espiritual de la humanidad, como lo es Gandhi, como lo es el propio Mandela y la Madre Teresa de Calcuta. O sea que yo creo que el liderazgo se forma, se hace, pero hay determinadas predisposiciones que sabemos nosotros que nos hacen diferentes, porque a veces nosotros educamos igual a nuestro hijo y dos hijos, tres, y no todos obtenemos los mismos resultados con todo. O sea que hay algo que lo diferencia. Pero sí, lo más importante es eso que dijo Ortega y Gasset. Soy yo y mis circunstancias. O sea, es un producto de sus circunstancias y está determinado por condiciones específicas que en un momento determinan.
determinan el liderazgo de alguien. Pero sí les digo que es un tema apasionante, porque imagínense ustedes lo que puede lograr una persona que devenga líder. Es una persona que los pueblos siguen. Y para eso hay muchas características. La humildad, eso le gusta mucho a las personas que se dirigen, la humildad, la transparencia, la sencillez, los valores. Por eso le digo que es un problema de formación y que depende de lo que, desde la escuela, desde la casa, desde el hogar, de aquí desarrollando una sensibilidad especial. Recuerde que la racionalidad clásica ha destacado siempre lo racional. En la parte sensible del hombre, el mundo emocional no se ha destacado. Sin embargo, Maturana está haciendo, el chileno Maturana está jugando un papel muy importante, destacando el papel emocional, porque según él, lo emocional es la base. Lo racional es una superestructura creada por esa base emocional. Y en ese sentido es muy interesante la profesora que hablaba, o sea, la profesora de Montessori, y que decía algo de su experiencia en Chile. También Maturana tiene una institución que ustedes conocen que se llama la matrística, donde él destaca la importancia de los valores que forman la madre. Ustedes saben que son distintos. La madre juega un papel muy importante en la educación. Por tanto, cuando uno analiza un gran líder, hay que ir a su historia. Y seguro que su historia recoge de forma compendiada sus momentos importantes, sus luchas, sus éxitos, etc. Muy bien, doctor. Pues como siempre le apreciamos mucho que tenga esta visión y esta capacidad como de ponernos en sintonía. Como ya estamos acercándonos al momento, dijimos que 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y ya estamos pasando ya llegando a este lapso. Quisiera preguntarle al doctor Bellido y al maestro Saúl si quieren compartir algo. Buenas tardes, Valadez. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha, Valadez? Ya, bien, bueno, muy alegre de participar y de compartir. Mi saludo fraternal para todos, desde el cariño y la esperanza. Creo que en las circunstancias actuales tan complejas necesitamos liderazgos comprensivos, fraternales y optimistas. Hay que conjugar voluntad con sentimiento y con racionalidad. Y puse intencionalmente la racionalidad en último lugar. Tanto en política, en economía, en todos los cambios tan complejos. Yo pienso que más que líderes poderosos, lo que necesitamos son líderes sabios, porque la sabiduría es la prudencia. Y los sabios son aquellos que combinan el conocimiento con el sentimiento, que no caen en el protagonismo insano y que con racionalidad y persuasión permiten que se desarrollen, que crezcan los liderados. Porque quiero hacer énfasis en esto. Si los liderados no crecen como sujetos críticos, pues entonces el líder, mientras más poder tenga, pues será menos líder. Yo creo que el líder se estaría convirtiendo en un jefe, que es todo lo contrario del liderazgo que queremos, al que aspiramos. Y convirtiéndose en jefe, pues podrá ser un buen capataz, un buen padrote de la manada o de la jauría, detrás del cual irá el rebaño, balando o rugiendo según sopla el viento. Esos no son los líderes que queremos, y ese tipo de jefes, líderes negativos insanos, también han existido. Bueno, pues felicito a Valadez por la elección de tema, a todos los que han hecho posible este café. Creo que se han demostrado competencias persuasivas, competencias dialógicas, que todos hemos podido participar, y quiero terminar haciendo una propuesta. Quiero hacer una propuesta en este quinto café. Voy a proponer, cuando ya podamos reunirnos, encontrarnos físicamente, encontremos en la vieja casa para darnos un abrazo en la plenitud del cariño, y organicemos un café de pensamiento, ternura, en esa vieja casa,
para alzar la copa contentos y felices por no haber perdido el entusiasmo, el optimismo, por no haber bajado en medio de esta situación tan difícil. Esa es mi propuesta, y por todos los que hemos participado, haber profundizado en nuestra libertad interior, de la que alguien habló, que creo que es muy importante. Así que muchísimas gracias y ojalá pronto podamos dar ese abrazo a plenitud del cariño. Muchas gracias, doctor Bellido, y claro que están todos cordialmente invitados y buscaremos la manera de reunirnos en persona para celebrarlo. Andreas, ¿tú querías comentar algo? Voy a ser muy breve, pero estoy aprendiendo mucho y de manera de resumir, los maestros anteriores, tanto Eduardo como Rigoberto, como ahorita Víctor y también la maestra Eurydice, que lograron mencionar diferentes inteligencias que podemos considerar como muy importantes para un líder. Sin duda, como dijo Eduardo Marcos, hasta ahorita hemos puesto mucho peso a la inteligencia racional, o sea, quien sea capaz de tomar decisiones, quien haya sido promovido a su puesto por quizás ser el mejor vendedor, el mejor administrador, y creo que lo que hace falta y lo que necesitamos darle es más énfasis a la inteligencia emocional y también a la inteligencia espiritual, que es donde nace, donde prende el motor, que seamos personas capaces de definir un para qué para la gente que trabaja con nosotros, realmente venderles bien el sentido, el propósito de que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuál es el bien que vamos a generar a través de nuestro trabajo. Y luego ya en la parte emocional es donde tengo que estar construyendo relaciones con todas las personas que trabajan conmigo, preocupándome por su bienestar, preocupándome por su desarrollo, para que crezcan, para que encuentren oportunidades. Y luego en la última parte puedo yo ser una persona muy racional y estar trabajando con cuestiones numéricas y tomar decisiones. Yo creo que, como bien lo dijo Víctor, no queremos jefes y los jefes son los que únicamente utilizan su inteligencia racional para ser líderes. Y era eso nada más. Muy bien, muy buen cierre. Pues vamos a acercarnos al cierre. Eduardo, coméntanos. Yo por favor. tengo nada más un minuto y aquí les voy a pasar un poco la responsabilidad a los maestros. Yo creo que hay una relación directamente proporcional entre la calidad del líder y el nivel de educación de sus seguidores. Un caso típico que estamos viendo hoy es Donald Trump, que tiene una cantidad de seguidores importantes y creo que la gran mayoría de ellos es gente que está muy poco preparada, donde la ignorancia reina y cualquier cosa que les diga el presidente, ellos lo van a comprar. William Shakespeare en El Rey Lear, hace 400 años, decía que la plaga de los tiempos era que hombres desquiciados lideraban a los ciegos. Y lo seguimos viviendo el día de hoy, ¿no? Y lo vemos muy y me llama enormemente la atención. Y creo que el problema que estamos sufriendo hoy es la ignorancia de la gente. Por eso la relatividad del trabajo de ustedes, Alejandro, de formar jóvenes mejor educados, para evitar que estos líderes o charlatanes los lleven como un rebaño, no sé quién lo dijo ahorita. Entonces, creo que esa responsabilidad recae mucho en ustedes y por eso cuando me has invitado a participar, lo hago encantado de la vida. Es todo, gracias. Yo quiero agregar algo. Y lo tenemos. Sí, claro que sí, maestro. Hola, buenas tardes a todos. Me ha gustado mucho la exposición de algunos maestros que he escuchado a lo largo de esta gran charla y me llama mucho la atención por ahí que tocaron el tema de que el líder debe aprender primero a tener ese liderazgo en sí mismo, y es algo muy cierto porque uno tiene que aprender también a controlar lo que son sus emociones, tiene que conocerse desde dentro para entonces poder ejercer un liderazgo eficaz y eficiente. Y me llama mucho la atención también desde el punto de vista de la educación.
¿verdad? Que los maestros de manera particular somos o son los que tienen o luchan por tener continuamente este liderazgo porque les cambian sus alumnos cada 3 meses, ¿no? Cada 2 meses, o en la cuestión de primarias y secundarias, bueno, en 6 meses. Y entonces es empezar otra vez a conquistar, a ganarse la confianza de los alumnos para entonces poder crear conocimiento entre todos y poder hacerlo de la mejor manera. Me considero bendecido por estar dentro de una de las universidades de la José Martí de Monterrey, que precisamente ya desde hace mucho tiempo ha estado tocando esta cuestión de la inteligencia emocional para preparar gente que sea integral, para preparar profesionistas que sean integrales en todas las áreas, que no solamente sean profesionistas que estén listos para poder enrolarse a la cuestión de trabajo, sino que sean profesionistas con una visión amplia y que también tengan ese humanismo para poder contagiar y también para poder comunicarse de una manera asertiva. Y esto también es muy importante porque el líder tiene que tener precisamente esta cualidad de poderse comunicar de manera asertiva con los demás. Es decir, no puede ser una persona que llegue a imponer las cosas, sino tiene que tratar de escuchar, tiene que escuchar a los demás para entonces poder comunicarse de manera asertiva. Y ya por último, también una de las cualidades del líder es que busca precisamente la educación continua en sus seguidores. Y esto, bueno, lo comento por el ingeniero Eduardo, el señor Eduardo, que ahorita nos comentaba por ahí de los seguidores de Trump, ¿verdad? Sabemos que hay líderes buenos y sabemos que hay líderes malos, y son precisamente los líderes buenos aquellos que se preocupan por la educación continua de sus seguidores. Y es una educación en que los voy a preparar para que juntos entonces podamos enfrentarnos ante una situación a lo mejor más grande, ¿no? También, por último, me gustó mucho por ahí que comentaron la cuestión de los líderes empresariales, que precisamente en estos tiempos de la pandemia, pues sale a relucir, ¿verdad? Ese liderazgo y ver realmente de qué están hechos esos líderes, porque son aquellos que luchan hasta el último momento para poder conservar la plantilla completa de sus trabajadores antes de poder hacer algún recorte que pudiera afectar la calidad de vida de sus familias. Por mi parte, muchas gracias. Muy amable, maestro. Sí, y sí nos ayudas mucho como hacer un resumen para acercarnos. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional? Rogelio. Pues yo nomás para cerrar el comentario, ahorita mencionaba el doctor Cupo acerca de Humberto Maturana, y como para cerrar un poco el binomio por ahí, se me ocurría pensar que los líderes deberíamos estar en una posibilidad también de entender más los procesos de pensamiento complejo que nos obligan a estas situaciones actualmente. Y con esto me refiero a Edgar Morin, a todos los procesos de transdisciplinaridad para poder hacer al menos un par de cosas. Uno, anticipar las consecuencias futuras de las decisiones actuales. Y dos, entender que no podemos resolver problemas globales a través de decisiones locales, que es mucho lo que hemos estado viendo pues, en esta crisis. Muy amable, Rogelio, muy oportuno y muy orientador este comentario final. ¿Alguno más de ustedes que quisiera compartir? Estamos ya en el tiempo, entonces no me va a quedar más que agradecerles mucho su presencia. Creo que ha sido un ejercicio muy interesante en el que hemos hecho este recorrido, y entre los temas que compartieron y lo que escuché me llevo un par de reflexiones sobre la pregunta. Creo que lo más importante es replantearnos la pregunta. Se vuelve un poco irrelevante porque, como nos decía el doctor Pupo, pues realmente el gran porcentaje es la formación. Y si alguien nace para líder y luego no es líder, pues se vería muy frustrado. Si alguien no se prepara para líder. Hay una pregunta que me parece más
más importante en este contexto de la nueva realidad, y es: todos estamos llamados en algún momento y en alguna circunstancia de nuestra vida a ser líderes en algo. Y la pregunta que es relevante es si nosotros estamos dispuestos a ser líderes, porque la esencia de ser líder es servir a una comunidad. Entonces, pues bueno, yo espero que sea así como en las series de Netflix, que esta fue la temporada 1, entonces los espero en la temporada 2, y estaremos en contacto. Vamos a tener eventos cercanos, estamos celebrando los 15 años de la universidad, vamos a continuar con los cafés del conocimiento, vamos a abrir una sección que se llama Libros Nuevos, una serie de nuevos eventos que les estaremos compartiendo, y sobre todo lo que quiero darles es las gracias. A nombre de la universidad apreciamos mucho su interés, su disponibilidad, les deseamos mucho éxito, les deseamos que juntos podamos seguir conversando para prepararnos a esta nueva realidad, que no es una cuestión del futuro, es una cuestión viviendo ya. Muchas gracias y que tengan una buena tarde, y les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Un saludo a todos. Hasta luego. Igual. Hasta luego, José. Hasta Perú. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ah, bueno. Hasta luego.